presentado, así que bueno, decir que llevo 3 años en ENISA y como ya han comentado, y antes estaba en España en el sector público, en ISDEFE, pero en numerosos organismos. Bien, ENISA. Creo que ya no hace falta esta slide, ya muchos habéis visto las presentaciones, conocéis nuestro trabajo, pero bueno, en España siempre que hago una presentación todavía intento explicar que somos ENISA los griegos, no la ENISA española, con lo cual somos la Agencia Europea de Ciberseguridad. Me gusta explicar también qué es el Cyber Security Act, que es la 2019/881, porque esta legislación es fundamental para conocer todo el trabajo que realizamos desde ENISA, y siempre me gusta un poco recordarlo. En ella se incluyen todos los artículos de las actividades a realizar por ENISA, específicamente las actividades de certificación, que es en la unidad y yo trabajo, y Filipe es mi jefe de sector, con lo cual es mi jefe, que es el que ha realizado la presentación anterior. Este Cyber Security Act ya ha cumplido 5 años y va a ser revisado, está en un proceso de revisión en el cual se están incluyendo nuevas actividades a realizar que nos ha gustado en el área de certificación, y por eso Filipe ha explicado esa certificación que se va a producir, que estamos preparando, ese estudio de viabilidad de certificación de proveedores de servicios de seguridad. Con lo cual, por eso os invito un poco a revisar esta legislación que es de gran aplicación. ¿Qué quiero presentar antes de hablar del Cyber Resilience Act, que era un poco el tema fundamental, pero en la situación en la que estamos creo que es muy importante explicar cómo funcionamos, como lo explicaba Philippe, ese proceso que tenemos desde que llega una solicitud de una certificación, todo el proceso, qué influencias tenemos, por qué tardamos 4 años en un Common Criteria, por qué no tenemos un esquema de cloud. Esto todo viene un poco a raíz de nuestros jefes, que es la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y el Colegio. Entonces, como sabéis, y la verdad que ahora ha sido muy relevante en las noticias en España por ese debate entre si iba a haber o no un comisionista, ¿no? Iba a estar en la comisión Teresa Rivera. A nosotros, a nivel de certificación, quien nos importaba y quien nos habían asignado y que va a ser y empieza la semana que viene es Henna Virkkunen, ¿no? Ursula von der Leyen propuso para... ¿Se está yendo el audio? Propuso para la unidad, ¿no? Que va a llevar todos los temas de certificación a Henna Virkkunen. ¿Cómo funciona esto? Se propone, ha sido propuesta por Úrsula y ha sido ya aprobada, empezará la semana que viene. Cuando hace la propuesta, y es muy importante, le manda... No me está yendo para... Ahora. Le entrega una carta de misión. Esta carta de misión incluye los objetivos de las actividades que espera que ella realice. Entonces, de ahí nosotros hemos analizado esta carta de misión. Luego es verdad que a raíz de esta carta de misión ha habido una entrevista, ¿no? Los hearings que fueron hace 2 semanas, que también en España se vio mucho en las noticias, porque ahí el resto de parlamentarios le preguntan cómo va a realizar estas actividades de esta carta de misión, ¿no? Entonces, en esa carta de misión y en esos hearings de Henna Virkkunen, es muy importante destacar todas las actividades que hubo y todas las preguntas sobre certificación. Es cierto que se basó mucho en hablar de 5G, que ya lo ha explicado anteriormente Philippe, y de lo cual estamos trabajando en el esquema, pero también en temas relacionados con el cloud, con el esquema del cloud, de cual Philippe tampoco ha explicado mucho, porque es un esquema que tenemos que ha sido muy politizado y por eso todavía no lo tenemos. En esa carta de misión se explica que la intención es que haya una policy para las administraciones públicas para todo lo que es su contratación, ¿no? Una normativa generalizada, armonizada a nivel europeo para la contratación de estos servicios. Lo hablo específicamente del cloud, pero también como explicaba, como hablaba en la reunión, en la primera presentación, en el debate en el que estaba Andrés Ruiz, ¿no? Que explicaba qué hacer con los proveedores, con distintos proveedores de servicio 5G. Bueno, pues entendemos que estas normativas armonizadas europeas también tendrán que ser de aplicación a otros esquemas, ¿no? Y armonizar estas políticas de
de contratación armonizadas a nivel europeo, ¿no? Y también otro de los puntos importantes en esta carta de misión era el fomentar todo lo que son las certificaciones y esquemas europeos. Esta misión es para 5 años, o sea, este es el trabajo que por lo menos esperamos realizar en los próximos 5 años. Con lo cual creemos que a nivel de ENISA se nos proveerá de nuevos recursos y se nos asignarán más trabajos. Por eso trabajamos muy activamente en estos estudios Feasibility Studies que explicaba Philippe, estos estudios de viabilidad de cuáles son los futuros esquemas y en qué debemos realizar el esfuerzo para proveer a la comisión de esta información para que ellos luego nos puedan encargar y hacer el mandate a ENISA para que elaboremos esos esquemas. Un poco aclarar lo que indicaba José Cepeda, ¿no? en la presentación previa, ¿no? en la mesa redonda. Desde ENISA nosotros no certificamos. Como explicaba Philippe, los que certifican son los países miembros. De hecho, nosotros ni siquiera realizamos el Implementing Act, la ley. Desde ENISA nuestra actividad en la parte de certificación es la propuesta de los documentos técnicos, lo que es el esquema de certificación. Esto lo quiero aclarar y muchos de los retrasos y el tiempo que tenemos es a raíz de las modificaciones y solicitudes que tenemos. Pues me quito. ¿Se me oye mejor? Vale. De las solicitudes que tenemos por parte de los países y por parte de la Comisión para hacer modificaciones que muchas veces, como se puede saber, como en el esquema del cloud, son por temas políticos, ¿vale? Y lo mismo también nos está afectando en el esquema de 5G, que hemos pasado de un alcance a un alcance actual en el cual, como ha comentado también Philippe, vamos a certificar lo que es el UICC, la ESIM que podamos tratar, con un esquema de Common Criteria con el futuro de UCC. ¿Vale? Luego, antes de hablar de estudio, también quiero un poco, por fin, de todas formas, el año pasado hablábamos de futuros esquemas, por fin ya este año tenemos el esquema de Common Criteria publicado y aprobado. El año que viene, cuando espero volver a estar invitado y dar otra charla, ya estaremos hablando de los primeros certificados, como decía Philippe, publicados y activos, ¿no? O sea, pero bueno, a ver si para también el año que viene hablamos del futuro esquema de inteligencia artificial. Y aquí quiero presentar un poco qué es lo que hemos hecho, ¿no? Qué es lo que hemos hecho en este estudio de viabilidad y en qué nos hemos basado y por qué se hace el estudio, ¿no? Entonces, hemos analizado con 4 casos de uso, no solo la regulación, los requisitos de ciberseguridad que consideramos que serían necesarios para un esquema de inteligencia artificial, pero también qué otras regulaciones tenemos a nivel europeo, ¿no? Como la Cyber Resilience Act, que hablaré posteriormente, pero también cómo podría aplicar la NIS2 o cómo podrían aplicar regulaciones sectoriales, ¿no? Por ejemplo, en temas de medical devices, ¿no? Que los casos de uso que hicimos, como explicaba, ¿no? Medical devices, ¿no? En dispositivos médicos existe una gran normativa europea ya, mucha normativa de requisitos que han de tener estos dispositivos. Por eso elegimos un sistema de inteligencia artificial como ejemplo, ¿no? Como para analizar en un sistema de inteligencia artificial que analizase una posible osteoporosis en un paciente con sistemas de detección de imagen y análisis de imagen con inteligencia artificial para verificar qué requisitos de seguridad habría que incluir y añadir en un posible esquema. Otro de los casos de uso fue para un puesto de trabajo un sistema de inteligencia artificial para comprobar que un trabajador está realizando su trabajo y el tiempo efectivo de trabajo. El tercer esquema, utilizamos una posible sistema de asistente en casa, un Google Home, un Alexa. Hicimos un caso de uso con esos sistemas de dispositivos de casa. El cuarto fue un análisis ya aplicado también a una infraestructura crítica, a un proveedor de servicios de agua. Ahí aplicaríamos CRA, NIS2, también estarían incluidos, y de análisis de la calidad del agua en una ciudad. Ese fue el cuarto caso de uso. Cuando terminamos con estos 4 casos de uso, nos dimos cuenta que
Y a raíz de también la posible amendment de la CRA, que igual también tendríamos que analizar otras posibilidades, ¿no?, de esos servicios. Por eso se incluyeron 2 casos de uso nuevos, uno de análisis de uso de lenguajes, ¿no?, de Machine Learning Language, pero luego uno muy importante para el futuro MSS, el esquema de seguridad de proveedores de servicios de seguridad, y que es el uso de la inteligencia artificial en un SOC. Ese también ha sido el último caso de uso que hemos incorporado en este estudio. Se va a publicar, y esto en breve, yo creo que en las próximas semanas publicaremos el estudio. O sea, podréis descargarlo desde la web de NISA, que la presentaré. Ya ha hablado un poco de ella Philip, pero en la última slide os paso la dirección para que podáis consultarlo en la web de NISA, que ya os digo, en las próximas semanas este estudio ha de estar publicado porque ya está solo en el último proceso de validación por parte de la comisión. Vale. La cartera digital. De se ha adelantado. Habíamos estado un grupo de trabajo de apoyo a los países miembros para elaborar sus carteras digitales, pero ya nos ha llegado el encargo de tener que realizar un esquema para la cartera digital europea. De todas formas, el proceso que vamos a realizar es en 2 fases. Una primera fase, lo que es el apoyo a los países miembros para que cada país realice su propia cartera digital europea. Eso sí, ha de ser una cartera compatible con el resto de carteras del resto de países, con un requisito de que sea con código abierto y armonizada. Pero cada país desarrolla su propia cartera. Y luego ya realizaremos una cartera armonizada única a nivel europeo, pero estamos en la primera fase. Para esto, ahí está la llamada. Hicimos una llamada en búsqueda de expertos para crear un grupo de trabajo. Esa es un poco la forma en la que trabajamos en ENISA, como explicaba anteriormente Philip. O sea, nosotros para la elaboración de un esquema creamos un grupo de trabajo haciendo una llamada de expertos. Esta llamada se ha cerrado el día 18 de noviembre, lo siento. Ya no os puedo invitar a participar porque ya lo que estamos es analizando los candidatos que se han presentado para crear el grupo de trabajo. Un poco me gustaría matizar una cosa que no ha explicado bien Philip, es los stakeholders que tenemos en la certificación, ¿no? ¿Qué grupos son importantes? Cuando hablamos del ECCG, que lo veréis en las siglas en muchas de nuestras presentaciones, ese es el grupo de los países miembros. El SCCG es el grupo de la industria. Nosotros trabajamos muy en conjunto, tanto con los países miembros como con la industria, como con los Haddock Working Groups, los AHGC, que son nuestros grupos propios de NISA con nuestros expertos, con los que trabajamos semanalmente, tenemos reuniones para la realización de los esquemas, ¿no? Esos son los 3 grupos de trabajo principales, ¿no?, que también me gustaría matizar. Y ahora, un poco a lo que era la charla de hoy, que es el interplay de la CRA con lo que es el Common Criteria, ¿no? Para daros un poco los antecedentes, el año pasado la comisión, todavía con una versión muy inicial de lo que es el Cyber Resilience Act, nos solicitó que analizáramos si un producto certificado en Common Criteria cumpliría con los requisitos de seguridad que se tienen que cumplir en el Cyber Resilience Act, ¿no? Hicimos un primer estudio borrador de ese análisis que fue publicado y analizado y validado a finales del año pasado. Para cuando esto fue analizado ya teníamos una nueva versión borrador de la CRA y en enero tuvimos ya el final, publicada la versión de Common Criteria final, ¿no? la aprobada en enero de este año. Con lo cual, lo que hemos realizado a lo largo de este año es una actualización de ese estudio. Aparte, hicimos unas grandes mejoras en el estudio para incluir una parte de, digamos, de formación, ¿no? El CRA es el mundo que viene de la directiva red, ¿no?, de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, y luego la gente de Common Criteria. Entonces, son dos grupos de trabajo distintos que no se conocen muy bien. Por eso en el estudio lo que hemos incluido es un inicio
del documento explicando cómo funcionan los dos mundos, para que las personas de un mundo entiendan las del otro, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta slide, ¿qué es la CRA? A día de hoy, no sé si todo el mundo ya conocéis qué es la CRA, os ha sonado, bueno, la Cyber Resilience Act, para ponerlo en Montería, es el sello de ciberseguridad de la Comisión Europea para todo producto con elementos digitales o producto conectado que se ponga en el mercado. Así que igual que tú ahora cualquier juguete que vaya a usar un niño tiene que tener su sello, cualquier producto que tenga elementos digitales va a tener que cumplir con unos ciertos requisitos de ciberseguridad. Por supuesto, no son los mismos requisitos de ciberseguridad para todos los productos. Hay distintas categorías, ¿vale? Entonces tenemos un 90% de los productos que serán los productos con elementos digitales, que tendrán unos requisitos de seguridad, de ciberseguridad básicos, pero luego tenemos 3 categorías. Uno que son productos importantes, que están divididos en 2 subcategorías, y productos críticos, ¿vale? Estos productos, para estas 3 últimas categorías, por ahora es voluntario, no es la única forma, existen otras formas, por ahora, porque la normativa deja claro que puede y es muy posible, y otras normativas como la NIS 2 van a venir con ello probablemente, porque todo lo dejan caer, en un futuro sea obligatorio tener Common Criteria. Pero como decimos, todavía a día de hoy es voluntario, ¿no? Se pueda utilizar un esquema de ciberseguridad europeo. En este caso, el único que tenemos a día de hoy es el Common Criteria. Entonces, este estudio lo que analizamos es cuál es el gap entre estos requisitos que tenemos en Common Criteria con los requisitos que vienen en la CRA, para analizar qué actividades hay que hacer para que sean compatibles y es un estudio para la Comisión Europea a día de hoy para ver cómo lo pueden abordar, ¿vale? Entonces, quiero insistir que por ahora es voluntario. Es decir, si tus productos no tienen Common Criteria, desde aquí no estamos diciendo que hagas Common Criteria para cumplir con CRA. No estamos intentando promover esto, sobre todo por el coste que tiene un Common Criteria. Por ahora es voluntario. Indicar. Vale. Los tiempos. La CRA, el miércoles pasado, por fin ya fue publicado la versión final en el boletín oficial de la Unión Europea. Con lo cual, el próximo 10 de diciembre, 20 días más tarde, ya entra en vigor. Desde esta entrada en vigor hay 36 meses hasta que cualquier producto que entre en el mercado tenga que cumplir con estos requisitos de seguridad esenciales, ¿vale? Tenemos mucho trabajo por delante, tanto por nuestra parte como en ISA, como por parte de la Comisión. La Comisión ha solicitado la elaboración de estándares armonizados, para 40 estándares armonizados, 12 son horizontales, el resto son verticales para las distintas categorías de estos productos que se consideran importantes y críticos. Pero nosotros lo que tenemos que trabajar es en la actualización de estos perfiles de protección que explicaba Philippe anteriormente, ¿no? El mundo de Common Criteria a nivel europeo, y en esta slide quiero presentar, ¿no? Trabaja mucho utilizando perfiles de protección. Esta slide es un estudio que presenta JTSEC todos los años, ¿no? y lo vemos ahí en el Common Criteria Conference, ¿no? Y ahí la presentación analiza cuáles son los protection profiles más utilizados en el mercado y cómo se certifican los productos, ¿no? Nosotros analizamos esta slide para analizar cuáles son en dónde encajan los productos críticos, los productos importantes y qué margen de mercado se utiliza Protection Profiles. Por eso el estudio se ha basado en el Protection Profile, porque como veis el 76% del mercado utiliza Protection Profiles. Cosas importantes que vimos al realizar este análisis. Por ejemplo, que los dispositivos que más se certifican en Common Criteria son las impresoras. Y se utiliza un Protection Profile desde impresoras. En la Cyber Resilience Act, las impresoras es un producto esencial que no entra en ninguna de las categorías ni importantes ni críticos. Es algo que le hemos trasladado a la Comisión por si consideran necesario que igual exista, y se está analizando ahora, porque en la CRA no se utilizaba, se hablaba de productos pero no de su uso, ¿no? Sí se habla en la CRA de hacer un análisis de riesgo, etcétera,
pero no se habla de un uso y se considera a día de hoy todavía una Smart Car con el mismo, está en la misma categoría una Smart Car para utilizada para un gimnasio que para un centro crítico. Eso lo tienen que analizar por ver cómo es ese riesgo y ese impacto, cómo se va a analizar. Nosotros esto a nivel de Common Criteria sí que lo tenemos en los niveles de aseguración, de garantía. Assurance Levels, en los niveles de garantía tenemos Substantial y tenemos High, pero en CRA eso todavía no existe, con lo cual no se descarta que tengan que hacer amendments, igual que nosotros estamos publicando una actualización del Common Criteria que será publicado en los próximos meses. Un poco que hicimos en el estudio, por finalizar y dejarlas, lo que analizamos es lo que viene en el anexo 1, que son los requisitos esenciales de seguridad que han de cumplir la CRA, con lo que son las familias que tenemos en Common Criteria de requisitos funcionales y requisitos de aseguramiento de la seguridad. Eso comparado con los Protection Profiles principales de los productos críticos, y entonces llegamos a ciertas conclusiones. Las 3 conclusiones principales que le hemos trasladado a la comisión y en las que vamos a trabajar ahora mismo es la primera. No, en la forma en la que se certifican Common Criteria no tenemos todos esos requisitos esenciales de seguridad incluidos en los Protection Profiles, con lo cual una posibilidad es modificarlos y de hecho vamos a aprovechar que tenemos ahora mismo una ventana de que los Protection Profiles tienen que ser actualizados, dado que la versión 2023 de CCRA necesita una actualización de los Protection Profiles, con lo que utilizaremos esta ventana para proponer a la industria actualizarlos, incluyendo estos requisitos esenciales de seguridad. Luego, otra de las grandes diferencias en Common Criteria, nuestro Terms of Evaluation, el área del scope de evaluación a veces no es el producto completo. Eso lo podemos hacer de 2 formas, hacer que se incluya el producto completo, lo cual no es nuestra recomendación, pero sí actualizar la definición del problema para que demostrar que con solo la evaluación de esa parte principal del producto, el producto entero es seguro. Y por último, y no menos importante, el analizar el procesamiento remoto. En esto la comisión le hemos dado que nos clarifique qué parte del procesamiento remoto ha de ser certificado. Porque en un ejemplo claro, un TPV, el procesamiento remoto ha de ser compatible tal vez todo el banco con CRA, que en este caso tienen otras normativas, PCI DSS, etcétera, pero a día de hoy eso ha de ser clarificado por parte de la comisión, el procesamiento remoto, qué parte ha de estar certificado, ¿vale? Ya por terminar, invitaros a visitar la web de NISA, en la cual tenéis múltiples vídeos de lo que hacemos en certificación, todas las noticias de lo que hacemos en certificación, cómo funciona, y estaremos en breve publicando todos los certificados. Por eso os invito a ver la web de certificación de NISA. Y formas como colaborar, incluiros y apuntaros a la lista de expertos de NISA para que podamos utilizaros en posibles trabajos que tenemos que realizar puntuales y estar atento a las llamadas como la última que tuvimos para la wallet digital. Y de vez en cuando necesitamos realizar pruebas de concepto con la industria, a las cuales también os invito a contactar con nosotros para poder realizarlas. Bueno, muchísimas gracias. Perdonad que me he pasado unos minutos. Muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas para ti. Venga, a ver a cuántas nos da tiempo, que ahora vamos a pasar a un descanso. Y seguro que tú también te quieres tomar un café, ¿verdad? Hombre. Ha estado fenomenal la charla y estaremos muy atentos también las próximas semanas a esos estudios que vais a publicar, ese informe, y por supuesto a la web con todas las certificaciones que vais a estar publicando. Bueno, a ver qué te preguntan. Si para cumplir con CRA no es obligatorio Common Criteria, ¿qué otras metodologías podrías utilizar? ¿Elige el país? ¿Perdona? ¿Cuál dato? ¿Elige el país? ¿Cómo que elige el país? Ah, que elija el país. Claro, te estaban poniendo aquí. Pues venir a España, ¿no? O sea, no voy a... Yo soy español, o sea, trabajo en la agencia europea, pero soy español. Pero, ¿qué otras metodologías? No, por ahora, dependiendo... Es que, claro, dependiendo de qué categoría de producto,
tienes unos requisitos o tienes otros, con lo cual Vale. existen ciertos módulos dependiendo, módulo E, módulo H, dependiendo del tipo de producto, no en base al país. A día de hoy, a no ser que seas un producto importante o un producto crítico, no es necesario certificación. Es un propio self-assessment de que tú has cumplido con esos requisitos. Por eso es una pregunta un poco difícil de responder dependiendo de qué producto seas. Entendido. También te preguntan, ¿cómo colabora ENISA con la industria para el cumplimiento de los distintos requisitos de la UE? Con la industria colaboramos muy activamente. O sea, nosotros estamos constantemente hablando con la industria. Como explicaba, tenemos un grupo de trabajo que es el SCCG, que es el Stakeholder Cyber Security Group, Certification Group, y en ese están representados los grandes players de la industria. O sea, tenemos los grandes grupos como Eurosmart, SMIC, y tenemos reuniones constantes con ellos. De hecho, ahora mismo con la CRA, con todo esto de los Protection Profiles, estamos teniendo reuniones puntuales para ver cómo se van a actualizar. O sea, por la parte de ENISA somos muy activos en las reuniones con la industria. Lo importante es eso, una conversación constante, ¿no? Sí. De dos vías, Sí. porque al final hay que escuchar a la industria y la industria también, por supuesto, os tiene que escuchar a vosotros. Pues Vicente, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de todas esas novedades las próximas semanas y también ese obsequio por esta participación. Gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente.